tenemos esta consola que es la Anbernic. Este es el modelo RG35XX-SP. Siempre tienen esta denominación RX y ya después pues varía. En este caso es SP porque pues simula que si fuera un Game Boy SP. Yo ya estoy familiarizado con las Anbernic porque tengo esta, que este ya es un modelo ya antiguo. Esta es la RG351P. P porque es de plástico y está la M que es de metal. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento con esta consola porque sí es de calidad premium. Inclusive tiene los botones de presión como el R3, L3 y pues un rendimiento de batería fantástico. Entonces ya sabemos que esta compañía sí nos proporciona productos de muy alta calidad. Y vamos a ver cómo viene muy sencillo. En este caso tenemos aquí que viene marcado que está en plateado, ya que hay versión gris, azul transparente y negro transparente. Muy sencillas sus cajitas, la verdad son minimalistas. El diseño muy sencillo. Ni siquiera traen Durex, pero, o bueno, cinta para precintarla. Una tarjetita de agradecimiento de Anbernic. Siempre su preservativo chinoso para protegerlo. Que bueno, no, la verdad es que sí lo protege bien. Aquí con un hulito para protegerla bien. Ahorita la vemos con detalle. Vamos a ver aquí. Bueno, vienen aquí unas toallitas húmedas, un instructivo. Que viene en inglés y en chino. Estas toallitas son para ponerle precisamente esta protección de este cristal en la pantalla. Siempre nos hacen estos regalitos, lo cual pues siempre se agradece. Y aquí viene el cable de carga, que es USB-C. Bueno, pues aquí tenemos que la verdad está bastante pesada. Tenemos primero de entrada el material que es rugosito, no se quedan las huellas. Está súper bien. Tenemos de aquí de lado el volumen, para arriba, para abajo. La entrada, el jack. Tenemos aquí una ranura para la tarjeta. En este caso me vino una de 64 GB. Y bueno, me sorprende ver que no es la típica tarjeta que ni siquiera tiene marca. Aquí por lo menos ya tiene otra marquita. Aquí tiene otra tarjeta para poderle poner más juegos. Aquí tenemos el botón de reset, el botón de power, los LEDs de encendido y de carga. De este lado tenemos el cargador USB-C, el micro HDMI para poderlo conectar a la televisión. Tenemos los botones L1, L2, R2, R1, que a ver si se nota cómo están en relieve. Están súper cómodos y me gusta, la verdad se sienten cómodos. Y bueno, aquí vemos el gran trabajo que tiene en la bisagra. Una pantalla enorme, bueno, se ve muy grande comparada con las que hemos visto en otros unboxings y en otras consolas chinas. Es de 3 pulgadas y medio. A continuación veremos los datos técnicos, pero primero vamos a terminar de ver esto. El botón de menú, la cruceta, los botones X, Y, A y B, Select y Start, súper similar al Game Boy SP original. La parte de abajo tenemos la carga de la batería. Esta fue la primer consola, bueno, el primer Nintendo original que tenían estas baterías recargables, ¿no? Ya que los Game Boy sí tenían estas pilas. Vamos a hacer vamos a pesarlo porque la verdad es que sí está bastante pesado. Habíamos visto en un video anterior esta Powkiddy, que también tiene un tamaño muy similar a un Game Boy Advance. Entonces aquí inclusive notamos aquí la pantalla es de 3 pulgadas, mientras que esta es de 3,5. O sea, sí se nota una diferencia. Pero la verdad es que yo la Powkiddy la amo. Es una consola increíble, súper bonita, de muy bajo costo, pero de buena calidad a final de cuentas. Y esta, bueno, es una consola un poquito pues ya más cara, premium, ya para los más exigentes. Bueno, vamos a ver cuánto pesaba la Powkiddy. Tenemos que son 111 gramos, mientras que la Anbernic son 192
gramos. Y sí se siente, sí se siente pesado, se siente firme. Bueno, pues vamos a arrancarla. A mí me gustan mucho los sistemas operativos que tienen estas consolitas Anbernic. La verdad es que son muy buenas. Sí tarda un poquito en arrancar, pero aquí vemos el indicador LED. Son los emuladores sueltos, que de hecho yo no recomiendo que entremos aquí, salvo que vayamos a jugar el de PSP, ya que no corren tan bien como en este lado. Ahí escuchamos el audio del sistema. En este caso tenemos aquí el AR, que es el RetroArch, que es el emulador sobre el que funcionan todos los emuladores y jalan muy bien. Tenemos favoritos, historia de los juegos que hemos jugado, la lupa para buscar los juegos. Este es una aplicación, un centro de aplicaciones, y vamos a entrar de hecho porque viene una opción aquí muy interesante. Si entramos aquí es donde vamos a poder cambiar los bezels y cuándo se va a apagar la consola. Hay algo aquí muy interesante que siempre hay que activar. Es el Quick Shutdown Set. Esto significa que cuando tú cierres la pantalla se va a dormir, pero la batería no se va a seguir gastando. Se va a apagar y va a reiniciar cuando tú la abras exactamente donde dejaste tu juego. Ni siquiera el Game Boy original tenía esa función, ¿eh? Bueno, vamos a ver los datos técnicos de la consola. Vamos a ver el rendimiento de los juegos. En este caso, este es Game Boy normal. Vemos cómo la pantalla se ve idéntica que el original. De hecho, tenemos el dot matrix, la pantalla de puntos para que se vea original. Hasta tiene esa ligera sombrita dándole todo el realismo como el original. Los juegos de Game Boy Color se ven increíbles con este grid que tenemos aquí para que también se vea como punto de matrix, como la pantalla original, como si estuviera encendido, ¿no? Aquí tenemos este logotipo de Game Boy Color. Se ven, bueno, fantástico y se juegan increíble. El punto más fuerte, bueno, pues son los juegos de Game Boy Advance, donde tenemos aquí este banner como si fuera el Game Boy original. Está fantástico esta resolución a la que te lo escala. Creo que no hay mejor manera de jugarlo. Bueno, tenemos la opción para poder adelantarlo, cargar nuestros juegos, salvar, donde lo dejamos. Bueno, no es una verdadera maravilla. Yo realmente por esto fue que me compré esta consola. El Famicom o NES, bueno, se ve increíble, se juega fantástico. Aquí tenemos estas Tortugas Ninja 3. Super Nintendo, bueno, no se diga, jala perfecto a las mil maravillas. Inclusive este juego que utiliza el chip SFX sin ninguna ralentización. Sí, yo veo que muchos se quejan de los botones, de que son cliquis, de que... Pero no, la verdad es que están fantásticos. Para mi gusto personal, no tengo ninguna queja. No, jugar esto es increíble. Bueno, perdón por el pésimo manqueo aquí, pero pues es en lo que estoy tratando de enfocar la imagen. Pasemos al siguiente. Sega Master System o Genesis, bueno, increíble también la manera de poder jugar aquí. Este increíble Street of Rage 2. Personalmente me gusta más el 1 por la música y por la nostalgia que fue el primero que jugué, pero pues sí, este tiene mucho mejores gráficas. Sega 32X también perfecto que se juega. Aquí estamos viendo Star Wars Arcade. Sega CD sin ningún problema también, lo podemos jugar increíblemente bien. Aquí tenemos el Sonic CD con esa increíble música. De hecho, a mí me gusta más la versión americana que la japonesa. Pero bueno, yo sé que en gusto se rompen géneros. Sega Saturn sí va a ser un incordio para poderlo jugar, ya que el audio inclusive está terriblemente mal. Sufre unas ralentizaciones muy severas. Aquí más o menos se puede mover, pero no, la verdad es que es muy difícil jugar en este emulador. Los juegos de Nintendo DS se juegan bastante bien. Aquí tenemos Metal Slug 7. Y aquí, por ejemplo, podemos ver los diferentes cambios con el botón R2. Pues podemos cambiar la pantalla según nos acomode. Se juegan muy bien. Podemos jugar juegos hasta complicados, diría yo.
Juegos del Nintendo 64, bueno, inclusive algunos no me abren y los pocos que me abren se quedan trabados, entonces queda descartado. Tenemos Naomi, que funciona bastante bien, por ejemplo aquí tenemos este Guilty Gear. Muy bien, la verdad es que está muy bien. Sega Dreamcast, aquí con el Crazy Taxi, que funciona bastante bien. Hay algunos juegos que se traban un poquitín, pero en general funcionan muy bien. PlayStation también dará un resultado al 100%. Obviamente, recordemos que no tiene análogo, de manera que no podemos usar todos los juegos. Podemos mapearlos, pero pues sí, vamos a estar un poco más limitados en contenido. El emulador de Capcom CPS-1 funciona perfectamente bien. Aquí tenemos este Night of the Round. CPS2 también funcionará perfecto. Aquí, por ejemplo, este Marvel Super Heroes contra Street Fighter. Y la resolución está increíble. No tienen idea lo hermoso que se ve esto en persona. No, bueno, qué tranquiza me están dando. CPS3 sí nos va a dar un poquito de problema. Aquí, por ejemplo, con Street Fighter 3. Se escucha un tartamudeo en el audio, se traba y sí está ralentizado. Etsy ya lo superó y pues sí, fue un poco más difícil de poderlo emular. Parece que están en la luna. Pasemos al siguiente. Con el sistema Neo Geo, bueno, ni se despeina, nos da unos resultados increíbles. Recordemos que esta consola se puede conectar varios mandos por Bluetooth, de manera que lo conectas aparte a tu televisión por HDMI y puedes jugar a partidas dobles. Tiene este otro emulador que es el Open Board, que son juegos hechos por fans. Por ejemplo, este Golden Axe, que hasta tiene cinemáticas, está muy bonito. Bueno, se ve increíble, qué gráficas tan bonitas, de verdad que no le va a hacer justicia a verlo en pantalla. Los efectos están increíbles, qué bárbaro. Es la verdad la primera vez que lo estoy probando. Y llegamos al tope de lo que puede correr, que es PSP. Obviamente juegos sencillos como este Metal Slug XX pues los va a jalar perfectamente. Ya juegos más pesados como God of War y algunos otros pues olvídenlo. Sí tienen que ser juegos que no sean en 3D, que no tengan mucho requerimiento de la máquina porque si no pues obviamente no van a funcionar muy bien. Bueno, y primero que nada vamos a conectar la consola con un cable mini HDMI a HDMI normal. Lo conectamos de esta manera. Ya vemos en la televisión que ya aparece. Bueno, aquí está ahorita un poquito borroso. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a habilitar el Bluetooth. Está desactivado, aquí ya está activado. Por ejemplo, en este caso vamos a usar un control de PlayStation 4 para ponerlo en modo de sincronización. Vamos a dejar presionado Share y el botón de PlayStation para que empiece aquí a parpadear. Le damos a la X para actualizar. Listo, ya lo encontró. Ya se ha sincronizado. Y listo, vámonos a escoger algún juego. A ver, vamos a probar CPS2, Street Fighter en arcade. Tiene inclusive unos scanlines que no están tan feos, la verdad, sí le deja un poquito que desear. Ah, bueno, está increíble, lo puedo usar tanto con la cruceta como con el joystick, entonces... Digo, ahorita ando muy desactualizado de jugar. Pero está increíble, se puede jugar súper bien. Y pues ya nada más está en conseguir este cablecillo. Lo bueno es que ya nos están dando los bezels de aquí al lado para que no se nos ponga la pantalla negra. Claro que todo eso se lo podemos quitar también. Eso sí, si queremos salir del juego, nos vamos a tener que hacer directamente desde la consola original, o sea, desde el Anbernic.
Nos tenemos que salir de esta manera. Y ya como conclusión final, pues aquí comparto estos frontends, o más bien firmware, que son diferentes. En este caso tenemos el Levatosera, que hace que jalen un poquito mejor los juegos. Nada drástico, sobre todo que tiene una imagen diferente. Miren, por ejemplo, qué bonito está esto, lo de Game Boy. Obviamente es un tema que yo bajé. Hay miles, pero miles, porque recordemos que estos los están haciendo pues los fans, la comunidad, y le ponen un cariño increíble. Jugar estos emuladores es increíble, es volver al pasado, sobre todo los que lo vivimos, y con estas ventajas, ¿no? De poderlo conectar a la televisión, poderlo jugar con nuestras parejas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, están increíbles. Está este otro sistema operativo que es el MUOS. Es un poquito más sencillo, digamos que es minimalista. Tiene la ventaja de que, al igual que el original, que el sistema operativo original, se duerme la consola maravillosamente, pero no tiene las ventajas del Vatosera, que hace que se vea tan bonito, tan visual. Y el Vatosera sí tiene esa desventaja, digamos que tú lo pones a dormir y se acaba la pila, se drena. Entonces, bueno, siempre está cuál elegir, nada es perfecto a final de cuentas, siempre las dualidades, como decimos. Bueno, pues si estás interesado en hacerte de una, puedes hacerlo a través de AliExpress, o me contactó un chico de China, me mandó una consola, vamos a verla, analizarla cuando nos llegue. Les dejo aquí su página, que es la de Yocl, y bueno, pues él a cada rato tiene también descuentos ahí, entonces vamos a estarlas viendo aquí. Les dejo el enlace en caso que les interese contactarlo y ponerse de acuerdo, ya que también hace envíos de manera internacional. Entonces, amigos, espero que les haya gustado este video, déjenme sus comentarios. Muchas gracias, los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video.